Noticias de última hora. El conflicto interno de Ecuador está en la mira de Estados Unidos y Rusia. Varios países han ofrecido cooperación al presidente Daniel Noboa para enfrentar el conflicto interno armado. Mientras Estados Unidos anuncia el envío de altos mandos militares, las fronteras con países vecinos se tensan y Rusia espera que Ecuador resuelva la crisis de inseguridad de manera independiente. El conflicto armado interno que tiene en jaque a Ecuador desde hace 5 días toma relevancia internacional. Estados Unidos anuncia el envío de altos mandos militares, las fronteras con países vecinos se tensan y Rusia advierte frente a un posible impasse. Más de una veintena de bandas criminales, integradas por unos 20.000 miembros, según los cálculos del gobierno, siembran terror en el país en represalia por las políticas de mano dura del presidente Daniel Noboa. Los motines en las cárceles no ceden. 170 guías penitenciarios permanecen como rehenes y en las calles cada tanto hay alertas de artefactos explosivos, vehículos ardiendo y sonidos de disparos. El presidente Noboa se dirige a la población y se apalanca en los uniformados. La ola de violencia interna ha provocado la solidaridad de la comunidad internacional, pero también empieza a generar roces con ciertos países. Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana, España, la Unión Europea y la ONU, entre otros, rechazaron la arremetida. Francia y Rusia advirtieron a sus ciudadanos que no viajen a Ecuador, y los vecinos Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo, tomaron medidas para restringir el paso en sus fronteras. Estados Unidos anunció que enviará a la jefa del Comando Sur, Laura Bersen, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos para cooperar con intercambio de inteligencia, combate a los delitos cibernéticos, asistencia para implementar reformas penitenciarias y para las investigaciones. Por su parte, el gobierno de Argentina dijo que apoya al presidente Noboa en su lucha contra el accionar de la delincuencia organizada. Y la ministra de Seguridad PCH ofreció el envío de fuerzas de seguridad si es necesario para ayudar a Ecuador. Mientras tanto, la Policía Federal brasileña se puso a disposición de Ecuador para ayudar a mitigar la ola de violencia, según el director general de la institución, Andrei Rodríguez. Este funcionario también ofreció el apoyo de la Comunidad de Policías de América, AIPOL, en calidad de secretario ejecutivo del organismo y de la representación brasileña en la Interpol. El presidente Noboa dijo que ha aceptado el apoyo de Argentina y de los Estados Unidos porque no es momento de, por ego o vanidad, decir que no. El presidente Noboa anunció que aceptará la ayuda de Estados Unidos, especialmente con el intercambio de chatarra ucraniana y rusa por $200 millones americanos en equipamiento moderno. El ejecutivo espera tener lista esa transacción a finales de mes. Pero el 10 de enero, el Kremlin desde Moscú fue claro en agregar que esperan que las autoridades ecuatorianas pongan fin a los disturbios y que lo hagan de forma independiente, sin ninguna interferencia externa. El 11 de enero, el embajador de Rusia en Quito, Vladimir Sprin, advirtió que ese posible intercambio de equipo sería un paso poco amistoso. El diplomático aseguró que los estadounidenses no necesitan ese equipo, más aún cuando se le llama chatarra, y que solo lo necesitan aquellos que saben manejarlo. Las declaraciones del presidente Noboa y la alarma del gobierno ruso podrían enmarcarse en los esfuerzos que realiza Washington para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa desde febrero de 2022. En ese entonces, el gobierno de Guillermo Lasso condenó firmemente las acciones del Kremlin y respaldó al presidente Volodymyr Zelensky. Cuando Ecuador entró al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, también pidió el fin de la invasión. Fue entonces, a principios de 2023, que Estados Unidos intentó convencer a varios países de Latinoamérica de donar sus viejos equipos rusos a Ucrania a cambio de armamento nuevo. Un año más tarde, el gobierno de Daniel Noboa habla de envío de chatarra a Estados Unidos a cambio de equipamiento nuevo, aunque el primer mandatario no ha tenido una posición pública sobre el conflicto ruso-ucraniano. Se reunió con Zelensky cuando coincidieron en Argentina. En más noticias, dará paso a la extradición de ecuatorianos con la condición de no aplicarles la pena de muerte, propone Daniel Noboa en la pregunta 1 de su segundo envío a la Corte Constitucional. Expertos en derecho mencionan que, si bien la intención del mandatario es buena, podría haberse enfocado solo en delitos de narcotráfico o crimen organizado. Permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos por delitos tipificados en la legislación ecuatoriana con la condición de que no se les aplique la pena de muerte ni otras penas inhumanas o degradantes
es lo que busca el presidente Daniel Noboa en su proyecto de consulta popular con la primera pregunta de las 9 que envió en la segunda tanda entregada a la Corte Constitucional. Expertos en derecho mencionan que, si bien la intención del mandatario es buena, pudo haberse enfocado solo en delitos de narcotráfico o vinculados al crimen organizado como se planteó en el 2023 en el gobierno anterior. Sin embargo, subrayan que es una herramienta totalmente necesaria en estos momentos. El 5 de febrero de 2023, los ecuatorianos rechazaron en las urnas aprobar la extradición de sus connacionales. En esa ocasión, el entonces presidente Guillermo Lasso planteó conceder la extradición de ecuatorianos que cometieran delitos vinculados con el crimen organizado transnacional. Procesos que respetarán los derechos y garantías. Él no ganó en la pregunta con más del 52%. La pregunta del gobierno actual no hace énfasis en los delitos del crimen organizado y dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? En el anexo mencionado se establece que, de ganar el sí, se enmendará la Constitución vigente sustituyéndose su actual artículo 79 por el siguiente. Art. 79. La extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte el Ecuador y, en lo no regulado por aquellos, por la ley, la extradición se concederá por los jueces establecidos en la ley, a solicitud de autoridad competente, por delitos tipificados como tales por la legislación ecuatoriana y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes. Norero usaba telefónicamente sus influencias en la policía para salir de los apuros, remitirse al expediente del caso Metástasis y, en concreto, a las conversaciones del narcotraficante Leandro Norero con sus operadores, abogados y contactos de más alto nivel, es solo confirmar que la estructura criminal tenía tentáculos por todos lados. Raúl Mera, alias Rayo, era el operador de Leandro Norero, hombre de confianza y encargado de los asuntos de casa y de entregas de dinero. En uno de sus recorridos le reporta a su jefe en prisión: «Jefe, no escriba, me pararon. Quieren que justifique dónde fui». «Eso para que vaya el abogado. ¿Dónde te pararon?» «En Orquídeas, UPC, Avenida Francisco de Orellana». «No me dejan sacar el celular, estoy en UPC, no puedo contestar». En ese momento, Norero activa sus contactos de alto nivel en la policía, y son efectivos. «Te va a llamar, va mi amigo el mayor Loa, el que iba al Tecnicentro. Ya llamaron un jefe. Llame... Están devolviendo la plata. Se querían llevar. Estos están preguntando a quién llamé. Que les diga más tarde». En el mismo día, el hombre de confianza de Norero le reporta sobre un retiro de 4,000 en Los Ceibos y se reporta el momento de llevarlos a casa. «Ya en camino a guardar, señor». «Sí, completo, mijo. Estoy contando, señor. Deme un momento. Estaba fatal el tráfico. Positivo, señor. Completo 40». La gestión telefónica desde la cárcel fue efectiva y no pasó de un susto. En una de las unidades de policía, Rayo pudo seguir con las entregas. 2 días después, las gestiones de casa y entrega de dinero continúan. Los montos hablan de decenas de miles de dólares. Norero le dice a su operador, alias Rayo: «Le van a pasar por 2 lados y por el lado de mi amigo el chino. 100 kata cada uno, porfa». «Ok, señor, perfecto. Ya acabé de recibir de chino. No más un cartón. Ya voy avanzando». Hasta mientras, aguardar para no cargar eso, podemos pasarle 200 al abogado Novi. Porfa, que la audiencia es mañana a las 9 a.m. Es para los vínculos. Mañana coja un teléfono y configure para recibir dinero y eso ahí. Creo que le dieron el chip que es peruano. Mensajes que evidencian lo que se dijo en la audiencia del caso Metástasis. El narcotraficante tendió sus vínculos con abogados, empresarios, políticos y oficiales de policía de alto rango que lo cuidaron, le guardaron sus bienes y hasta le salvaron de apuros. El presidente de la República recurrió a los estudios de TC Televisión en Guayaquil. El primer mandatario constató los daños causados tras el ataque armado del 9 de enero y se solidarizó con los trabajadores. 3 días después del ataque armado a TC Televisión, el presidente Daniel Noboa, bajo un fuerte resguardo policial y militar, visitó las instalaciones de esta casa televisiva.
el secretario de Comunicación de la Presidencia y el gobernador del Guayas también estuvieron presentes en el recorrido. El jefe de Estado se solidarizó con los trabajadores del canal y observó los daños ocasionados por los terroristas que ingresaron a las instalaciones el pasado 9 de enero. Su recorrido culminó en los estudios de grabación, donde dialogó con los periodistas que fueron atacados. Posteriormente, el secretario de Comunicación de la Presidencia realzó el accionar de la policía durante este suceso delictivo, destacando una operación heroica y profesional por parte de la policía, para la cual no tenemos otra expresión que agradecimiento. Más temprano, el presidente Noboa recibió a la prensa extranjera en su domicilio ubicado en la avenida Malecón. El jefe de Estado habló sobre el conflicto armado declarado en el país tras la crisis de seguridad. Mientras tanto, 11 de los 13 procesados por el delito de terrorismo en el caso TC continúan en la penitenciaría del Litoral. Los 2 adolescentes imputados cumplen internamiento preventivo en la Correccional de Menores. Se ratificó la sentencia del caso Sobornos que condena al expresidente Rafael Correa y otros por cohecho. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó los recursos de revisión interpuestos por 2 de los sentenciados. La sentencia queda en firme nuevamente por unanimidad. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por Felipe de Córdoba, juez ponente, Byron Guillén y Luis Rivera, decidió negar la revisión de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 por falta de fundamentos. En agosto de 2023, el Tribunal de Ejecución del caso dio paso a los recursos de revisión presentados por 2 de los sentenciados, Ramiro Galarza de la empresa Concom y José Hidalgo de la constructora Hidalgo e Hidalgo. Estos alegaban que no se había probado su responsabilidad en la trama, pero, a criterio del tribunal, el señor Alberto Hidalgo no sustentó su petitorio en una causal taxativa prevista en el ordenamiento jurídico, en tanto que el señor Ramiro Galarza omitió el deber de realizar una fundamentación mínima que permita advertir la existencia de un error de hecho en el fallo impugnado. Se trata de un último recurso, pues la sentencia dictada en 2020 fue ratificada en apelación y casación. En la lista, otros empresarios y exfuncionarios públicos, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass. La decisión del tribunal ratifica la pena de prisión para todos y cierra la puerta a la presentación de cualquier otro recurso de revisión con los mismos argumentos. Iván Saquicela fue parte del tribunal que sentenció a 8 años de cárcel a autores mediatos y coautores como magistrados. Saquicela aseguró: tenemos la absoluta convicción de que la sentencia en derecho puede ser revisada por cualquier tribunal nacional o internacional y por cualquier foro. Y se va a llegar a la misma conclusión de que la sentencia es motivada, de que hay delito de cohecho y que hay responsabilidad. En abril de 2022, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, presentó un recurso de revisión que fue inadmitido de plano por falta de fundamentos. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de presentar uno nuevo por otras causales. Así se lo hizo. Esta vez fue admitido a trámite, pero no pasó a una segunda fase. 5 meses después, hay una decisión. La sentencia del caso Sobornos queda en firme. El gerente de comercio internacional de Petroecuador en el gobierno de Correa sigue delatando a sus cómplices en el pago de millonarios sobornos. Nielsen Arias ha reconocido la entrega y recepción de sobornos ante una corte de Nueva York. La máxima figura del comercio internacional de Petroecuador en el gobierno de la Revolución Ciudadana, Nielsen Arias, se ha destapado nuevamente ante una corte de Nueva York y se ha declarado culpable de haber recibido sobornos por parte de 3 empresas durante su gestión en la estatal. Se trata de Trafigura, Beetle y Sergeant Marine. Esta última es una empresa dedicada a la producción de asfalto y que ya había reconocido el pago de sobornos para recibir contratos en Venezuela y Brasil. La información sobre las revelaciones de Arias ha sido publicada por la agencia Bloomberg para América Latina en su portal. Bloomberg destaca que es la primera vez que Arias involucra públicamente a la transnacional Trafigura Group. Nielsen Arias fue gerente de comercio internacional de Petroecuador por 7 años, hasta el 2017 en el gobierno de Rafael Correa. En su declaración, Arias ha reconocido que recibió sobornos de varias empresas y, según Bloomberg, de mano de consultores que operaban desde Miami y Ecuador. Según el caso estadounidense, estos sobornos fueron utilizados para canalizar a funcionarios ecuatorianos. El exasambleísta Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, un año antes, ya había advertido de esta trama
$110,000 millones pasaron por las manos de Nielsen Arias. Nielsen Arias fue nombrado por Jorge Glass por el directorio de Petroecuador. Fue el hombre de confianza de Glass. Trafigura se enfrenta a varias denuncias en el mundo, y esta sería una más que la compromete en una trama de millonarios sobornos. También en Angola, Brasil y ahora Ecuador, con Arias como uno de los operadores. Vital Group, por su lado, también ha reconocido la entrega de sobornos por más de 10 años para garantizar sus actividades en distintos países. Y en la lista estaba Ecuador. El delator ecuatoriano y exgerente de comercio internacional de la estatal, Nielsen Arias, aparece en la trama de corrupción que incluso reveló el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzeli, ahora condenado por corrupción. Su abogado recuerda quién era Arias y qué hacía en la estructura. El papel que tenía el señor Nielsen Arias era coordinar con el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Hidrocarburos, Petroecuador, Ministerio de Sectores Estratégicos y Petroamazonas, el desfalco que se le dio al país, siempre acatando órdenes y disposiciones del señor Jorge C.L. No obstante, en Ecuador, la investigación aún avanza a paso lento. Y es desde el 2022 que se tienen mayores detalles gracias a la asistencia de Estados Unidos. Arias trabajaba en coordinación con 3 áreas específicas de Petroecuador y sus directivos. Se trata del subgerente comercial de productos derivados, el subgerente de aduanas y el subgerente de operaciones. $70 millones en sobornos, y parte de esos $70 millones, 18 fueron a las manos y a los bolsillos de Nielsen Arias. Esta delación supone un avance en las investigaciones sobre el funcionamiento de una compleja estructura de corrupción que se llevó decenas de millones de dólares en sobornos. Estos fueron recibidos por exfuncionarios del correísmo a cambio de la entrega de millonarios contratos para el sector petrolero.